¿Se escucha? Bueno, y en cuanto a la irrigación, aquí tenemos una tomografía en fase arterial, en donde podemos ver los vasos de los que hablábamos en la diapositiva previa. Esto corresponde a la arteria hepática común. Después vamos a tener una rama que es la arteria gastrodenal y posteriormente la arteria pancreático-denal. Aquí solo se ve la porción anterior. En esta imagen de tomografía, pues aquí vemos, es un corte oblicuo de la arteria mesentérica superior y vemos cómo da sus ramas pancreático-denal en la región inferior. Y pues esto corresponde a la arteria esplénica, que va a dar la mayor irrigación en la parte del cuerpo y la cola. Bueno, ¿y qué es importante saber o conocer con respecto a cómo vamos a evaluar el páncreas? Bueno, sobre todo en los estudios de tomografía, hay unas indicaciones que nos pueden ayudar a tener una mejor valoración de este órgano en cuestión. Aquí se recomienda que el paciente tenga un ayuno de al menos 4 horas. La ingesta de 500 mililitros de agua previo al estudio nos puede ayudar a distender el duodeno y esto nos va a facilitar diferenciar algunas patologías que se pueden sobreponer. La inyección del contraste debe ser a 3 mililitros por segundo y algo bastante importante, el páncreas va a tener su mayor realce o la mejor valoración va a ser en una fase arterial tardía que va entre los 30 a 40 segundos posterior a la inyección de contraste. Ya pasando a lo que son los tumores, los que vamos a hablar en las siguientes diapositivas va a ser el adenocarcinoma, los tumores neuroendógenos, el tumor pseudopapilar sólido, el pancreatoblastoma, linfoma pancreático y las metástasis. Entonces, el primer tumor del que vamos a hablar es el adenocarcinoma. Esta lesión o este tumor maligno corresponde al 85 al 95% de los tumores de páncreas. Tiene una prevalencia ligeramente mayor en hombres que en mujeres, de 2 a 1. Y lo importante conocer de este tumor es su presentación, es que en la mayoría de los casos, del 60 al 70% se va a presentar o lo vamos a localizar hacia la cabeza del páncreas. Un 10, un 20% lo vamos a encontrar hacia el cuerpo y solo el 5 al 10% en la cola. Dentro de los hallazgos radiológicos, bueno, ¿cómo vamos a encontrar o cómo vamos a ver un adenocarcinoma? En el ultrasonido, que es la imagen que tenemos del lado izquierdo, aquí lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar como una lesión hipoecoica que puede estar parcialmente definida, que se encuentra en contacto con la cabeza del páncreas o incluso dentro del parénquima del páncreas. Puede no verse flujo a la exploración con Doppler color. Y por otro lado, en la tomografía lo vamos a ver principalmente como una lesión hipodensa, también que la podemos definir parcial o lo podemos definir a veces, en algunas ocasiones, perdón, lo podemos definir bastante bien. Y bueno, ya dependiendo del tamaño del tumor, se puede asociar a otros signos de los que vamos a hablar más adelante. Aquí es importante saber que hasta el 10% de los adenocarcinomas no se visualizan en estudios de tomografía, ya que estos son isodensos al parénquima del mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que conocer en estos casos? Pues es saber los signos secundarios con los que se puede presentar o los signos indirectos en los que podemos abordar la valoración del páncreas, que uno de ellos es la dilatación del conducto pancreático principal. Aquí en esta tomografía vemos una lesión hipodensa mal definida y vemos que la porción proximal del conducto pancreático principal se encuentra dilatada. Esa es una forma de presentación. O la otra, pues, es una dilatación total de todo el conducto en todo su trayecto. Aquí nada más importante recordar que el diámetro normal del conducto pancreático se dice en la literatura que es de 1 a 3 milímetros. 3 milímetros sobre todo a nivel del cuerpo y el cuello, y 2 milímetros es la media normal en lo que corresponde al cuerpo y la cola. Otro de los hallazgos que hay que tener en cuenta
es la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Esto sucede sobre todo cuando el tumor es de gran tamaño y obstruye el conducto colédoco en su porción intrapancreática, pues puede generar este tipo de hallazgos. Aquí vemos una tomografía con un acercamiento hacia el hígado, en donde se ve todas estas imágenes lineales hipodensas que vemos aquí, adyacentes a las venas, a la rama de la vena porta. Pues eso corresponde a dilatación de la vía biliar intrahepática. Y del otro lado tenemos pues un conducto dilatado con un diámetro de hasta 1.3 centímetros, que esto correspondía a dilatación de vía biliar extrahepática. También pues tenemos que estar al tanto de que este tumor, el adenocarcinoma del páncreas, pues tiende a generar metástasis, que es otra forma de presentación, sobre todo en el hígado, que es el sitio más común en donde presenta metástasis. Lo podemos encontrar como lesiones hipodensas. Y también tener presente que se puede presentar también como adenopatías. En la imagen superior tenemos una adenopatía aquí en la región intraortocava. Vemos un ganglio linfático ahí algo redondeado, con su centro hipodenso y que capta contraste sobre todo en la periferia y tiene una forma irregular. Y en la imagen que tenemos inferiormente, pues tenemos también una adenopatía con ligero realce en su periferia, hipodensa en su centro, y eso se encuentra en la topografía del tronco celíaco. Y bueno, también podemos ver en caso de tumores, esos tumores de páncreas pueden afectar los vasos, ya sea generando trombosis por la compresión, o que tenga una invasión directa al vaso, o generar émbolos de tumor. Aquí en esta tomografía vemos la vena mesentérica superior, como tiene una zona hipodensa en su interior, en donde no se está llenando adecuadamente, que corresponde a una trombosis por un adenocarcinoma. Y en la otra imagen tenemos esta misma imagen en un corte coronal, en donde vemos ese efecto de llenado en la vena mesentérica superior. Y bueno, también en la literatura se describen unos signos que, aunque no son patognomónicos, son bastante frecuentes de encontrar en este tipo de tumores. Uno de ellos, o el que se comentaba, así como de los que más comúnmente se pueden ver, es el signo del doble ducto o el signo del doble riel, dependiendo de la literatura en donde se lea. Y esto consiste en una dilatación del conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Aunque no es un signo patognomónico, lo comentamos porque este tipo de hallazgos, este signo también lo podemos ver en otras patologías, como un ampuloma, un colangiocarcinoma distal, o incluso en algún lito que obstruya la porción más distal del colédoco. Después tenemos los tumores neuroendocrinos. Estos corresponden al 1 al 2% de todos los tumores malignos de páncreas. Tienen una incidencia igual en hombres y en mujeres, y se pueden presentar en cualquier edad, aunque se dice que más frecuentemente se ven entre pacientes de entre 40 y 60 años. Y estos tipos de tumores pueden estar asociados a unas presentaciones o a algunos síndromes, como la neoplasia endocrina múltiple, en donde podemos encontrar tumores en hipófisis, tumores en paratiroides y tumores neuroendocrinos que pueden localizarse en páncreas o en duodeno, o en el sistema gastrointestinal. Los tumores neuroendocrinos los podemos dividir en funcionantes y no funcionantes, de los cuales los primeros van a ser los más frecuentes. Los vemos hasta en un 65-85% de todos los tumores neuroendocrinos, y solo un 15 o un 35% corresponde a los no funcionantes. Sin embargo, sus características pueden ser semejantes. Los vamos a encontrar como lesiones bien definidas, entre 1 a 5 centímetros, con un realce homogéneo y que desplazan las estructuras adyacentes a las que contactan este tipo de tumores. Vamos a hablar de algunos de los más frecuentes. El primero es el insulinoma. Este representa el 40% de los tumores neuroendocrinos. Normalmente los vemos como lesiones hipercaptantes que se localizan frecuentemente en la cabeza del páncreas. Un 10% de los insulinomas se asocian a la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1,
Y dentro de todos los tumores neuroendocrinos, estos son los que tienen mejor pronóstico. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía, en un corte axial y en un corte, un corte coronal y un corte axial, en donde vemos que a nivel del proceso uncinado del páncreas vemos una lesión algo ovalada, que presenta bastante realce en la fase arterial. Y lo podemos corroborar aquí, la misma localización en el corte axial que tenemos del lado derecho de la pantalla. Esas son como las características más frecuentes en las que se puede presentar este tipo de tumores. Este caso correspondía a un masculino de 61 años con hiperinsulinismo. Y pues bueno, se le solicitó el estudio por la sospecha de un insulinoma y ya correlacionando los hallazgos tanto clínicos como por tomografía, pues ya podemos estar un poquito más seguros del diagnóstico de este paciente. Este es otro caso de una femenina de 43 años con sospecha clínica de insulinoma y vemos que aquí en esta tomografía que se le realizó presenta una imagen ovalada de bordes bien definidos en el cuello, perdón, del páncreas. Esta lesión medía alrededor de 2 centímetros y también correspondía a un insulinoma. Después tenemos el gastrinoma, que es el segundo tumor neuroendocrino más frecuente. Tiene una incidencia principalmente en personas mayores de 50 años y tiene una predominancia ligeramente también en hombres. Del 20 al 25% de estos tumores se asocian a neoplasia endocrina múltiple y una característica importante de los gastrinomas es que el 60% tiene un comportamiento maligno. Su presentación, la verdad es que es bastante semejante a los tumores neuroendocrinos. Son tumores hipercaptantes que los vamos a encontrar dentro del parénquima pancreático. Y aquí la literatura describe que existe una región anatómica denominada el triángulo del gastrinoma, que consiste en un triángulo propiamente, que se forma entre la porta hepatis, el cuello del páncreas y la tercera porción del duodeno, que esa es la zona más común en donde vamos a encontrar los gastrinomas. Después tenemos el glucagonoma, que es el tercero en frecuencia. Sin embargo, su incidencia se dice que es de 1 en 20 millones de personas por año. Entonces, como quiera, tiene pues, su incidencia, a pesar de que es el tercero más común de los neuroendocrinos, su incidencia es bastante infrecuente. Tienden a ser tumores esporádicos, que normalmente no están asociados a neoplasias, como a la neoplasia endocrina múltiple o algún otro síndrome. Su frecuencia es igual en hombres y mujeres y es dentro de los 40 y 60 años. Aquí una presentación clínica que se asocia más a los glucagonomas es el síndrome de las 4D, que consiste en dermatitis, en diabetes, trombosis venosa profunda, por sus siglas en inglés de Deep Venous Thrombosis, y depresión. Es clínicamente como nos orienta a este diagnóstico. Y bueno, aquí esta es una tomografía de un paciente femenino de 61 años con dermatitis de un mes de evolución y en su tomografía presenta una imagen lobulada hipercaptante en la cabeza del páncreas y la imagen del lado derecho es otra tomografía también de un glucagonoma corroborado histopatológicamente, pero vemos cómo tiene un comportamiento más agresivo que ya invadía la región del el hilio hepático y presentaba también lesiones metastásicas que si prestamos atención su comportamiento es bastante parecido al tumor primario, son lesiones hipercaptantes. Después tenemos los tumores neuroendocrinos no funcionantes. Su edad media de diagnóstico son entre los 55 años, tienen una mayor incidencia en mujeres y hasta el 80% tiene metástasis al momento del diagnóstico. Este tipo de tumores tienen características diferentes a los funcionantes, ya que son lesiones de mayor tamaño, se dice que el promedio son entre 9 y 10 centímetros. Los vamos a encontrar como lesiones heterogéneas, con zonas de necrosis central, que corresponden a estas zonas hipodensas que vemos, y también pueden tener zonas de calcificación. Después tenemos el tumor sólido pseudopapilar,
representa al 1 al 2% de los tumores pancreáticos y estos tienen una mayor incidencia en mujeres. Se describe que es de 9 a 1. La edad media de aparición es a los 25 años y esas son lesiones que tienen un bajo potencial maligno y tienen un excelente pronóstico. ¿Cómo los vamos a ver en los estudios de imagen? Nos lo vamos a ver como lesiones grandes, alrededor o en una media de 9 centímetros. Son lesiones que están bien, bueno, se dice que son bien encapsulados, pero la verdad es que esta cápsula corresponde a parénquima que está siendo comprimido. Se caracterizan por tener un componente quístico y un componente sólido, y el componente sólido presenta un realce importante, y son más comunes en la localización de la cola del páncreas. Aquí tenemos 4 imágenes de resonancia magnética, en donde del lado izquierdo de la pantalla, en la porción superior, corresponde a una secuencia en T1, del lado derecho un T2, del lado inferior del lado izquierdo, inferior a la pantalla del lado izquierdo, tenemos un T1 con contraste en fase arterial y después un contraste contrastado en fase venosa. Y aquí lo que llama la atención pues es la presentación de este tipo de tumor. Lo podemos encontrar como una lesión hipointensa en las secuencias de T1 e hiperintensas en secuencias de T2. Pero sus características que más nos deben llamar la atención es que es una lesión que presenta un realce que es progresivo, que en la fase arterial realza la periferia, y vemos como en la fase venosa ya presenta una mayor cantidad de contraste, aunque es un contraste, aunque su realce es progresivo, es algo heterogéneo. Otra característica que nos ayuda a hacer el diagnóstico de un tumor pseudopapilar es la presencia de hemorragia. Aquí tenemos una imagen de resonancia, dos imágenes de resonancia magnética. Este es un T1 con FATSAT y del lado derecho tenemos un T2. Y aquí lo que nos llama la atención es que dentro de toda esta lesión tenemos en la porción superior una zona hiperintensa en secuencias de T1 y en T2 presenta una intensidad intermedia, ya que vemos que la secuencia en T1 tiene una supresión grasa, pues nos podemos orientar más a que esta zona hiperintensa corresponde a sangrado, que es de los hallazgos que nos orientan más hacia este diagnóstico. Después tenemos el pancreatoblastoma. Ese es el tumor pancreático más común en pacientes pediátricos, pero tiene una incidencia algo baja, es alrededor del 0.2% de todos los tumores del páncreas. Se pueden clasificar en pancreatoblastomas derechos o izquierdos. Los derechos son los que provienen del primordio ventral del páncreas, tienden a ser tumores encapsulados, sin calcificaciones y tienen mejor pronóstico, a diferencia de los que se clasifican como izquierdos, que esos vienen del primordio dorsal del páncreas, tienen un patrón obtienen un patrón infiltrativo, tienden a tener calcificaciones, zonas quísticas y tienen en general un peor pronóstico. Bueno, dentro de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar que el pancreatoblastoma son lesiones grandes, normalmente tienen un promedio entre 10 centímetros, pero se han documentado incluso hasta de 20, 25 centímetros, y son lesiones heterogéneas, que a veces es bastante complicado definir cuál es el origen o el órgano de origen de este tipo de tumores. La media de presentación es a los 5 años, tiene una predilección en hombres y presenta un crecimiento lento y asintomático. Aquí tenemos un caso, este es un paciente masculino de 5 años que se le solicitó una valoración prequirúrgica y inicialmente se le hizo un ultrasonido. En el ultrasonido vemos como a nivel del epigastrio se identifica una masa heterogénea con lesiones quísticas, que es la que tenemos aquí en el centro, que está envolviendo el tronco celíaco principalmente y está desplazando anteriormente la vena porta. Posteriormente se le realizó un estudio de tomografía para ver mejor las características de esta lesión y pues vemos que es una lesión bastante grande que está desplazando el estómago anteriormente. Vemos las mismas imágenes que veíamos en el estudio de ultrasonido. Vemos cómo la vena porta está desplazada anteriormente y esta lesión envuelve por completo el tronco celíaco y sus ramas principales. El linfoma pancreático es otro tumor maligno del páncreas, pero normalmente el linfoma tiende a ser secundario a un linfoma no Hodgkin, que es la forma de presentación más común.
Normalmente se afecta por extensión de una linfadenopatía adyacente, y su forma primaria pues es bastante rara. Normalmente lo vemos en pacientes que tienen infecciones por VIH o pacientes trasplantados que tienen algún compromiso del sistema inmunológico. Hay dos formas de presentación del linfoma. La primera es la forma focal. Esto lo vamos a encontrar como una lesión hipodensa, parcialmente definida, que no presenta un realce importante en las fases, a la administración de contraste. Y la forma difusa. La forma difusa a veces puede ser bastante complicado diferenciarla de procesos inflamatorios como pancreatitis, ya que su afección tiende a afectar a todo el parénquima en general, puede tener borramiento de los planos grasos adyacentes, o se puede presentar con zonas hipodensas un tanto mejor definidas, como se ve aquí en este estudio de tomografía del lado derecho. Algunos puntos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de un linfoma de otro tipo de tumores, pues es que los linfomas normalmente no presentan una dilatación importante del conducto pancreático. Vamos a encontrarlo normalmente relacionado con linfadenopatía infrarrenales y no respeta límites anatómicos. Son de las características en general de los linfomas. Y bueno, después tenemos las metástasis a páncreas. Las metástasis representan al 2 al 5% de los tumores, y los sitios más comunes de donde se presenta la metástasis son de carcinoma de células renales, de cáncer de pulmón o cáncer de mama. Tenemos tres tipos principales de presentación cuando vemos metástasis en el páncreas. La primera es como una lesión solitaria, que es la presentación más común, como lesiones múltiples o una afección difusa de todo el páncreas. Aquí en ese estudio de tomografía que tenemos, era un paciente que tenía un antecedente de cáncer de células renales en riñón derecho, el cual fue retirado quirúrgicamente, y posteriormente en una tomografía de control se vio que el páncreas tenía unas pequeñas lesiones hipercaptantes a nivel de la cola y a nivel de la cabeza del páncreas. Esto pues es muy semejante a las características que presentan ese tipo de tumores, que son hipercaptantes. Y bueno, en general, el pronóstico de los tumores malignos de páncreas pues es bastante malo, ya lo comentábamos. Tiene una supervivencia un año menor del 20% y a los 5 años menor del 5%. Eso es debido a que normalmente al momento del diagnóstico hasta el 75% de los pacientes ya presentan una enfermedad a distancia o enfermedad ya no tratable quirúrgicamente. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que de los que se puede ofrecer a estos pacientes, pues tenemos la cirugía de Whipple, que consiste en la resección de la cabeza y el cuello del páncreas, una porción, el duodeno, una porción del antro gástrico, la vesícula biliar y el conducto colédoco, y posteriormente se anastomosa con una porción de yeyuno proximal que se extiende hacia el cuerpo y la cola del páncreas remanente. También tenemos una pancreatectomía central y distal. En la pancreatectomía central, lo que se hace es que se reseca únicamente la porción afectada del páncreas y posteriormente se anastomosa un asa de yeyuno a la porción distal del páncreas. Y en una pancreatectomía distal, pues se reseca lo que es la cola del páncreas junto con vaso y se ligan las arterias, la arteria y vena esplénica. Pero bueno, para llegar a este tipo de tratamientos, lo importante, lo que debemos de conocer nosotros son los criterios de resecabilidad. Esa es la importancia radiológica que tiene el conocer este tipo de tumores. Y pues antes de pasar a los criterios, nada más quiero aclarar unos puntos, porque en la literatura en inglés a veces vienen algunos conceptos que causan un poco de confusión. Alguno de ellos con los que me encontré es el concepto de abutment, que eso significa que el tumor está contactando con un vaso, pero en menos de 180 grados. Y encasement ya se refiere que el tumor contacta en más de 180 grados el vaso del que estemos hablando en cuestión. Y bueno, los criterios para resecar un tumor maligno de páncreas, yo creo que aquí es bastante fácil de recordarlos. Tenemos dos grandes instituciones que nos hablan de los criterios en los que se puede resecar este tipo de tumores. Uno es el MD
Anderson Cancer Center y el otro es el National Comprehensive Cancer Network. Aquí los dos coinciden en que para poder resecar un tumor, lo principal es que no tenga enfermedad metastásica. Y después vamos a evaluar las arterias vasculares que tenemos alrededor. La primera es el tronco celíaco. Si vemos que el tumor no contacta el tronco celíaco, se puede resecar completamente. Si no contacta la arteria mesentérica superior, la arteria hepática común. Y con respecto a la vena mesentérica superior y vena porta, cualquier contacto que no condicione oclusión o un contacto menor de 180 grados se puede considerar todavía resecable este tipo de lesiones. Aquí tenemos una tomografía. Corresponde a un adenocarcinoma que se encontraba en la cabeza del páncreas, pero podemos ver cómo este tumor está dentro del parénquima, que respeta o no está en contacto con la arteria mesentérica superior, que es la que vemos aquí, no contacta la aorta, y el duodeno también está libre. Más arriba pues sería evaluar que no esté en contacto con la vena mesentérica superior o que no la ocluya. Después tenemos los tumores borderline. Esto se refiere a tumores que a lo mejor cumplen algunas características, bueno, que no están dentro de las características no resecables, pero sin embargo se les puede dar un tratamiento neoadyuvante para que el tumor disminuya de tamaño y posteriormente se le haga una resección en la medida de lo posible. A lo mejor aquí está un poquito más complicado. De los criterios que es más importante recordar es que el tronco celíaco en general nunca debe estar afectado para poderle ofrecer una resección, y ya pues dependiendo de las guías que utilicemos, la arteria mesentérica superior en contacto con menos de 180 grados se puede considerar un tumor resecable si se da terapia neoadyuvante. La arteria hepática común también, que en contacto menos de 180 grados, y la vena mesentérica superior y vena porta si están ocluidos, pero pero si por encima o por debajo de la zona ocluida tiene flujo o está permeable, se puede hacer una reconstrucción. Y aquí tendríamos un ejemplo de un tumor borderline. Ese también es un adenocarcinoma en la cabeza del páncreas, pero vemos cómo esta lesión está envolviendo casi exactamente en 180 grados la vena. Esto ya sería la vena porta, la confluencia entre la vena esplénica y la mesentérica superior. Y por último, pues tenemos los criterios de no resecabilidad. El primero, o el que hay que prestar mayor atención, es primero que no tenga enfermedad metastásica, porque si tiene enfermedad metastásica, pues ya no se le puede ofrecer un tratamiento curativo. Aquí los importantes de los no resecables es que si el paciente tiene cualquier tipo de involucro en el tronco celíaco, ya sea que el tumor lo esté contactando, ya no se puede resecar. Un contacto mayor de 180 grados con la arteria mesentérica superior también se considera irresecable. Y un involucro sin posibilidad de reconstrucción de la arteria hepática o la oclusión no reconstruible de la vena mesentérica superior y vena porta son también criterios en los que ya no se puede ofrecer un tratamiento quirúrgico. Y bueno, este es un ejemplo de cómo sería una afección de un tumor que rodea completamente la arteria mesentérica superior en más de 180 grados. Entonces, a este tipo de pacientes pues ya no se les puede ofrecer un tratamiento curativo. Bueno, y pues bueno, a manera de conclusión, tenemos que pues la radiología juega un papel importante en el diagnóstico y en el tratamiento que se le va a ofrecer a los pacientes con cáncer de colon. Es bastante importante conocer la forma de presentación de los tumores de páncreas y los hallazgos secundarios o los signos secundarios que podemos tener para poder ofrecerles un tratamiento oportuno a este tipo de pacientes. Y esto es algo de la bibliografía. Varios puntos que hay que recalcar, sobre todo en el cáncer de páncreas. Ahí, en cuanto al porcentaje de cáncer de páncreas que vamos a encontrar isodensos, la verdad es que hay muchas literaturas, pueden ser del 5 al 11%, pero el punto es que siempre tenemos que tener en mente que el cáncer de páncreas es un tumor que, como no tiene cálcula, no tiene un realce periférico,
a veces es difícil diferenciarlo. Tiene una reacción desmoplásica, sedimodenso, y a veces es difícil cuando la diferencia entre el tumor y el parénquima pancreático no es más de 10 unidades Hounsfield, es difícil diferenciar el borde del tumor. Sin embargo, como mencionaba Alejandro, los signos secundarios como la dilatación del conducto, como una interrupción abrupta del mismo, tengo que yo pensar que ahí hay un tumor hasta demostrar lo contrario. Si yo veo dilatación del conducto del páncreas y después abruptamente se interrumpe sin aparentemente una causa, eso es un cáncer de páncreas hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Eso que no les quede ninguna duda, que no quiero que tituben en esa parte, porque ahí es cuando se tiene que hacer otro método de estudio, por ejemplo, el ultrasonido endoscópico, tomar una biopsia justo adyacente donde se termina la dilatación del conducto y ver si hay una neoplasia escondida. ¿Sí? Porque esos son los cánceres que pues, obviamente tienen mejor pronóstico. Si ya están invadiendo todas las estructuras que son irresecables o que ya tienen enfermedad metastásica, pues ya sabemos que tienen un pronóstico mejor. Esa es una. Otra cosa importante es que en cuanto a la vasculatura, bueno, una cosa primero del protocolo. El protocolo lo podemos modificar nosotros también, porque para valorar estas estructuras vasculares, los cortes de 2.5 milímetros no nos alcanzan de una manera adecuada. Entonces, podemos hacer un filo más pequeño, solamente en el páncreas, con cortes de 1.25, para poder valorar mejor estas estructuras. ¿Por qué? Porque si no vamos a fallar con las reconstrucciones. Sí se puede hacer de otra manera, pero nos va a facilitar la vida mucho si es un filo encaminado al páncreas con cortes de 1.25. Otra cosa, siempre hay que ver las variantes anatómicas, sobre todo una de las más importantes, que es que las arterias hepáticas, ya sea la derecha o la izquierda, emerjan de la arteria mesentérica superior, porque esas arterias, cuando emergen de la arteria mesentérica superior, normalmente pasan por delante de la cabeza del páncreas y se pueden confundir con pancreatoduodenales, que en la cirugía de Whipple a veces no se advierte que vienen o que van al hígado y se ligan simplemente porque pues, el cirujano puede pensar que es una pancreático duodenal o una rama y pues al tocarse una necrosis de la vía biliar con un desenlace catastrófico para el paciente. Entonces siempre hay que verlas también la anatomía vascular y la pared anatómica, no solamente si hay o no invasión a las estructuras. ¿Sí? Otra cosa importante también, aparte de esto constantemente cambia, ¿no? Ya vemos que están las guías del MD Anderson, la de la CCNC, pero el punto también es que no solamente vamos a decir si está involucrando en menos de 180 o más de 180, que es lo que nos da a diferenciar entre contacto o que envuelve más de 180, sino que también tenemos que decir la extensión. Y no es lo mismo que solamente esté 1 centímetro, o que esté 2, o que esté 5 milímetros de extensión en el vaso. ¿Sí? Entonces, hay que también eso reportarlo, porque las técnicas quirúrgicas también se actualizan y a veces también depende de la longitud del involucro para saber si se va a operar o no. Entre más largo, obviamente, es más difícil hacer una reconstrucción vascular, entonces también hay que hacer las medidas de longitud. Bueno, eso es en cuanto al cáncer de páncreas, no sé si algunos comentarios del cáncer de páncreas. También hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los casos que vemos aquí son pacientes con enfermedad avanzada, que tienen enfermedad metastásica, como ocurre habitualmente, ¿verdad? O bien que tiene invasión local, ya irresecable. Pero cuando tenemos un tumor que está confinado al páncreas o que está en contacto con la arteria mesentérica, con la vena mesentérica, es importante señalar que el ultrasonido endoscópico puede tener una mayor sensibilidad que la tomografía para ver invasión local a los vasos. ¿Sí? Es muy importante. Y la otra cosa que mencionaste al principio de la distribución del cáncer en el páncreas, hay que recordar que un 2 o 3% de los pacientes pueden presentarse con un tumor difuso del páncreas. No es inusual tener una afección general del páncreas. ¿Sí? Ahora, también en cuanto a cáncer de páncreas, hay varias cosas que nos pueden confundir. Recuerden también que el adenocarcinoma puede producir pancreatitis, entonces puedes confundirlo con una zona de necrosis. Pues a veces en el agudo de una pancreatitis necrotizante puedes confundirlo con una pancreatitis necrotizante cuando en realidad la pancreatitis es contraria al tumor en la cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues obviamente buscar otros signos indirectos, como la dilatación del producto, que haya extensión a los vasos, etc. Adenopatías, metástasis, obviamente.
Esta es otra, la pancreatitis autoinmune de tipo focal. Hay dos tipos, una focal es la difusa, la focal también se puede confundir y también puede causar dilatación de la vía biliar. Entonces son diagnósticos que debemos de tomar en cuenta, porque no todo va a ser adenocarcinoma de páncreas. A veces podemos tener suspiros de que es otra cosa que no era un tumor. ¿Qué otra cosa? De cáncer de páncreas. Bueno, pues obviamente el espectral, los mapas de yodo nos va a ayudar bastante a diferenciar los tumores. Ese pequeño porcentaje de tumores isodensos en la tomografía con energía dual, cuando hagamos un mapa de yodo, pues ahí vamos a ver la diferencia muy importante entre la captación, porque cuando lo estás analizando de manera cualitativa, no lo puedes saber, pero cuantitativamente sí hace una diferencia muy evidente. Entonces ahí, por ahí, cuando tengamos una tomografía de energía dual, definitivamente vamos a usar los mapas de yodo para valorar mejor eso. Y además nos va a ayudar también con a veces las diferencias en la captación de contraste que presentan los pacientes. A veces se nos pasa un poquito la fase pancreática y, como ya lo habían visto, lo vimos ayer en la sesión, bajando las imágenes monoenergéticas, entre menos kiloelectronvolts ponga, mejor voy a tener ese contraste entre lo que sí está realzando y lo que no. Entonces, eso también lo vamos a poder hacer muy bien con el técnico igual. Otro punto importante es que con frecuencia vemos disminución de la densidad del páncreas, muy focal, a veces en la cabeza del páncreas, y vemos que no hay afección significativa de las estructuras vasculares y demás. Recordar que la infiltración focal del páncreas, la infiltración grasa del páncreas, puede confundirnos con una tumoración. Sí, sobre todo, sí, sobre todo adyacente al proceso ulcinado, el borde mediano del proceso ulcinado, casi siempre hay grasa, infiltración grasa en esta zona y se puede confundir con un tumor. ¿Okay? Entonces, acuérdense que prácticamente el cáncer de páncreas casi siempre, yo creo que el 99% va a tener dilatado el conducto. Es un grupo de tumores. Tengan mucho cuidado porque a veces vemos tumores de 2-3 centímetros en la cabeza del páncreas y no tienen dilatación en el pancreático y en el colédoco, ¿sí? Porque están muy en la parte inferior, muy en el proceso ulcinado. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Por ahí también hace poquito vimos un caso de un paciente con un tumor neuroendócrino en el cual el paciente tenía dilatación del conducto pancreático y la parte central del tumor estaba hipodensa. Entonces yo me confundí pensando que era un adenocarcinoma, porque los neuroendócrinos rara vez causan dilatación del conducto, pero este sí tenía dilatación y además el hipodenso central. Hay que recordar que los neuroendócrinos a veces no van a ser completamente homogéneos, que pueden tener necrosis central y se pueden ver hipodensos. Incluso pueden ver una lesión quística con una pared gruesa que realza en la periferia. También se asocian a calcificaciones. Eso, en este caso, esto como tenía una calcificación. El adenocarcinoma rara vez tiene calcificaciones. En cambio, los neuroendócrinos sí tienden a tener el mayor porcentaje de calcificaciones. Entonces, de repente va a ser difícil diferenciar las masas, o sea, no todo va a ser tan fácil, pero siempre tenemos que tener en cuenta el tamaño del tumor, la extensión a las estructuras vasculares, la extensión dentro de las estructuras vasculares y estos datos secundarios como la dilatación del conducto, el signo del conducto, etc. A veces también va a ser muy difícil diferenciar, sobre todo los que son en la porción de la cabeza del páncreas y que son muy distales, porque este signo del doble conducto te lo puede dar también un colangiocarcinoma, o te lo puede dar incluso un ampuloma. Entonces, a veces la porción de la cabeza es difícil, sobre todo cuando el tumor todavía es pequeño, todavía no está bien diferenciado, no lo puede diferenciar tan bien, está en esa zona muy distal, pues a veces tienes que dar los tres diagnósticos, puede ser un adeno, puede ser un ampuloma, puede ser un colangio distal. El punto es que los tres se van a tratar de la misma manera, con una agüita. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que buscar son otros signos, adenopatía, situación, etcétera, metástasis, para poder asegurar que se pueda hacer la operación en ese paciente. ¿Verdad? ¿Qué cosa, doctor? ¿En el cáncer de páncreas?
Realmente no, la mejor, la mejor secuencia de resonancia para valorar TAC es para valorar es el TAC, o sea, la mejor secuencia de resonancia, eso nos decía Bajar. O sea, realmente el cáncer de páncreas se valora por tomografía. Mucho tiempo. Cuando lo valoremos por resonancia, porque de repente lo vamos a tomar, lo vamos a tener, la secuencia que van a utilizar para valorar el cáncer de páncreas es el T1. Porque en el T1 el páncreas es intrínsecamente intenso y la lesión se va a ver intensa. Lo mismo en los contrastados, voy a utilizar los contrastados, el T1 falsar, y ahí voy a ver la gran diferencia entre lo que está realizando de lo que no. Entonces el T1 es el que me va a servir, el T2 no me va a servir mucho, porque todo el páncreas se va a ver muy similar en intensidad y no me va a dejar diferenciar de la manera adecuada. Lo que sí me va a permitir ver el T2 es el conducto pancreático y definir en el punto donde se está apuntando. Es muchísimo más fácil valorarlo en tomografía y además, sobre todo, con las estructuras vasculares que tengo que valorar, ¿sí? Y las reconstrucciones que tengo que hacer. En la resonancia es mucho más difícil. No quiere decir que no se pueda o que vaya a bajar mucho la sensibilidad, pero va a ser mucho tiempo y pues también me puedo problemar. Entonces, lo mejor es hacerlo con tomografía. ¿Sí? Tengo pregunta, en cuanto a la descripción del reporte de la conclusión, ¿podemos sugerir que siga ese cable o limítrofe? Porque como hay varias vías, no sé si hay un específico proceso aquí, o si nos limitamos solo a describir el englobamiento, la extensión, la distancia. Lo puedes hacer. Todo depende de por eso es que los doctores son siempre nos recalcan. Tienen ustedes ser un papel central y estar en comunicación con el médico. Si tú ya sabes que el médico tratante está utilizando cuál escala se están basando, porque ellos pueden cambiar de un día para otro, pero si estás en constancia, cuando estás en comunicación y tú estás de acuerdo con él, puedes ponerlo perfectamente, no hay ningún problema. Si no sabes cuáles son de los dos criterios, etcétera, a veces sí es mejor solamente escribir. ¿Por qué? Porque si tú le pones que es irresecable, luego el seguro va a decir que es irresecable, luego se va a hacer un desorden. Por eso es bien importante la comunicación. Si quieres estar en el lado seguro, solamente escríbelo con las cosas que deben de ser escritas correctamente, ¿sí? Al final tienes que poner todos los factores que va a utilizar el médico tratante para determinar si el paciente es resecable o no, dependiendo de la clasificación que le esté utilizando. Pero pues yo diría, o sea, no hay ningún problema siempre y cuando tú tengas la comunicación adecuada. Si no la tienes, lo mejor es poner nada más la descripción, porque luego pues, pueden venir de problemas de que es que tú le pusiste que es resecable y no sé qué, y aquí tomando, etc. Cuando haya datos de que es irresecable, y se reporta independientemente de cuál sea la clasificación que esté usando. ¿Sí? El día de ayer vimos un paciente que nos trajo el doctor David Hernández, es un paciente de 55, 60 años, que trae una tumoración del cuerpo de páncreas, simple, y en el simple se ve que está perdida totalmente la arteria mesentérica y el tronco celíaco, involucrados dentro de la tumoración. Ahí no tiene ni contrastes en el citoma, ¿sí? De hecho, lo va a mandar, lo mandó a intervención para hacer una derivación biliar y demás. Cuando usted vea francamente que es irresecable, pues se reporta que es irresecable. Sí, o sea, es para diferenciar entre borderline y irresecable. Ahorita cuando empezaba la clase nos había mencionado la parte del contraste, que incluso le llaman, creo, fase pancreática, que está entre la fase venosa y la fase arterial tardía. Cuando ya sabemos que hay una lesión o sospechamos altamente por el ultrasonido y que queremos conducir tal vez de alguna forma directa en el páncreas, ¿se puede hacer esa sola fase para ahorrarlos? No, debes de hacer de todas maneras la portal venosa. Pero que normalmente la fase pancreática es unos 10 segundos arriba de la fase arterial tardía, pero si tienes unos 35 segundos lo vas a hacer perfectamente bien. No es necesario. Y la otra sí es importante porque tú vas a valorar en fase portal venosa el resto, la búsqueda de metástasis, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener las dos, además de que para valorar las arterias lo haces en la fase arterial tardía y para valorar el involucro venoso lo haces en la portal venosa. Entonces no puedes prescindir de la venosa. Claro, sí puedes reducir el POC en el arterial. Del otro venoso es todo. La adquisición en el arterial es nada más en el POC para el páncreas. Esto es más. Las metástasis del páncreas no son hipervasculares y del adenocarcinoma.
de las neuroendocrinas, ¿sí? Pero de todas maneras, acuérdense que una metástasis hipervascular por verse en anillo no quiere decir que no la puedas ver en la fase portal venosa. Simplemente no estás viendo el verse en anillo porque no tienes la fase arterial. O sea, pero la fase arterial, idealmente para reducir la dosis de radiación potente, encaminado solamente en el páncreas. La arteria que nos dicen de 1.5 cortes solo es en la arteria del coxo. También pues hay un método de radiología intervencionista que ahorita está cobrando pues, importancia debido a que se ha visto cuando tenemos un tumor localmente avanzado de páncreas o intracerebral sin metástasis, se les puede dar quimioterapia y radioterapia paliativa o se les puede dar quimioterapia y electroporación irreversible. Y este combo ha demostrado que aumenta, tiene superioridad a la radioterapia, aumentándole la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad, casi al doble que la quimio radio. Entonces, quimio y electroporación irreversible parece ser que va a ser una opción pues, bastante viable, donde hay dinero para pagarlo. Pues básicamente eso. Recordar que pues, la enfermedad localmente avanzada de cáncer de páncreas es aproximadamente el 40%, es bastante a quien se podría ofrecer esta opción. Y pues nada más. Muchas gracias por tu clase, muy buena. Los casos que pusiste evidentemente estaban muy ejemplares, se nota ahí la tumoración sin buscarle más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces hay pacientes que llegan con tumoraciones pequeñas, a veces llegan pacientes que traen una clínica muy vaga, que traen, incluso a veces son diabéticos que no se pueden controlar por medicamento secundario a una tumoración. Entonces es muy importante que en estos pacientes que traen tumoraciones pequeñas, que todavía no están muy avanzadas, hagamos una correcta visualización del páncreas, que modifiquemos nuestras ventanas para localizar esa tumoración. Me puede decir que a veces está en el proceso uncinado y a veces el proceso uncinado no lo valoramos tanto en una tomografía. Entonces, bueno, más bien, no lo buscamos intencionalmente en una tomografía. Utilicen sus reconstrucciones coronales, les va a servir mucho la reconstrucción coronal, sobre todo para el proceso uncinado y también las sagitales. Recuerden que en un paciente que tiene una tumoración, digamos, todavía no muy avanzada, el tratamiento y el pronóstico y la supervivencia de este paciente va a ser muy diferente. Así no vemos esta tumoración y en 3 meses le hacemos una tomografía, ese va a estar mucho más avanzado y probablemente la supervivencia de este paciente va a ser mucho menor a la que había tenido hace 3 meses. Entonces, valórenlo bien, ventaneen muy bien para ver el parénquima pancreático, que utilicen sus reconstrucciones, sobre todo en aquel paciente que nos sospechen alguna neoplasia, algún diabético que no se puede controlar con sus medicamentos, o alguien que se lo manden directamente por sospecha de una neoplasia pancreática. Sí, ¿no? También es muy bien. Si les piden un ultrasonido, traten de valorar muy bien el páncreas, no solo en la vista anterior, pueden utilizar también la ventana esplénica como una hepática para valorar la cola del páncreas, porque también tienen procesos distales. Pueden darle de tomar agua al paciente para que el agua sea como ventana acústica para ver bien el páncreas. Y si les sigue quedando dudas a ustedes, o que no está bien valorado el páncreas en el ultrasonido, soliciten la tomografía clínica, que obviamente dirigido para ver una tumoración pancreática. Ahí yo pienso que si les piden un eco para valorar cáncer de páncreas, está mal indicado. Independientemente de lo que vean o no puedes tú estar seguro, aunque por ultrasonido no detectes nada. Yo siempre sugeriría una tomografía para poder descartar algo al 100%. También hay que tomar en cuenta que siempre encontramos los cánceres de páncreas generalmente en el cuello, en el cuerpo, o sobre todo en la cabeza, la gran mayoría. Pero recordar que cuando se encuentran en la cola de páncreas no va a haber manifestaciones clínicas de ictericia, obstrucción biliar y demás, y el tumor puede crecer de forma importante. A veces podemos tener tumores en la cola de páncreas de 5 o de 6 centímetros que incluso pueden invadir el vaso. O sea, cuando hay una lesión grande
en la cabeza, en la cola de páncreas, no descartar que puede ser una adenocarcinoma. Igual nada más, igual para los órganos, sí, no es el método de elección para poder diagnosticar, pero no es una persona de guardia. Era un paciente que sí traía palpable la vesícula, no es el signo de Courvoisier, que es prácticamente cuando palpas la vesícula, y tenía ictericia. También tenía litos y sospechábamos que era eso, pero tenía dos trabajos muy importantes también que nos habían hecho sospechar otra cosa, y por eso le mandamos la TAC, porque no lo habíamos visto en el procedimiento. Había bajado de peso y tenía trombosis migrante, que prácticamente es un problema del síndrome de Cursor, que es la trombosis migrante. Igual les puede hacer sospechar en la ocasión. Muy bien.